Bueno, buenos días, ¿cómo están? Como ya saben, mi nombre es Nahuel Nicola y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante complejo, pero vamos a intentar hacer un acercamiento, ¿sí? Recuerden que estos temas son breves acercamientos desde lo que yo sé, desde lo que yo cursé en Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, ¿sí? Este seminario se hizo en el contexto del curso de CCGI de sexto, ¿sí? Ciclo Clínico General Integral de las clínicas quirúrgicas del año 2022, el año pasado. ¿Tá? Pero lo traigo a colación con algunos cambios como para poder hablar un poco de esto. Como saben, yo soy practicante interno, en 13 días arranco el internado, no estoy presupuestado, entonces si me quieren seguir en este canal, si me quieren dar me gusta, lo que sea, me sirve mucho, mucho, mucho. ¿Está? Bien, a ver, dame un segundito. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar entonces. Primero que nada, si vamos a hablar de trauma de pelvis y de miembros, está particularmente organizado así porque el caso clínico confluía en el trauma de estos dos sistemas, ¿sí? Recuerden igual que esto, ya lo hablamos en el caso de politrauma, pero es un paciente politraumatizado grave, ¿está? Es muy difícil que un paciente politraumatizado no sea grave, ¿sí? Puede ser, pero es muy complejo. Pero en este caso va a ser un paciente politraumatizado porque tiene dos o más sistemas, ¿sí? Vitales en riesgo, ¿sí? Y afectados. Hasta se dice que si tiene un sistema vital, ¿tá? Se le puede llamar politraumatizado grave si tiene la afectación de uno. Pero en la literatura, el ATLS, que es la literatura básica, dice que son dos o más sistemas, ¿sí? A ver, eh, yo recuerdo una docente que siempre decía, si hay una precipitación de 3 metros, es muy poco probable que solamente se te caiga la cabeza y tengas un TEC, ¿no? O sea, vas a tener afectación del resto o de otros sistemas o de otros órganos o de otros aparatos, ¿está? Entonces, tengan eso en cuenta que cuando hablamos de trauma, por lo general tenemos que descartar, ¿sí? Descartar el trauma en otras partes del cuerpo de ese ser humano, ¿sí? Vamos a empezar entonces hablando de trauma de pelvis y miembros. Y para eso hablamos de, primero que nada, el trauma de pelvis. Me voy a correr, dame un segundo. Voy para acá. Ok. Anatómicamente, muy poco vamos a hablar, pero para que tengan una idea, la pelvis ósea, ¿tengo pulsor? No tengo pulsor. Bueno, la pelvis ósea, acá lo tengo, va a estar compuesta por el sacro, que lo vemos acá, ¿sí? El coxis, y después los huesos innominados, ¿sí? Que tenemos el ilion, tenemos el isquion y el pubis, con la sínfisis y el pubis, ¿sí? Que es la unión, ¿está? Acá tenemos el pubis. Ok. Y después tenemos los ligamentos, ¿verdad? El sacroilíaco, el sacroespinoso y el sacrotuberoso. ¿Por qué es importante conocer la anatomía, ¿sí? De la pelvis? Bueno, porque la interrupción de los ligamentos, ¿sí? O sea, que haya una lesión a nivel ligamentario, ¿sí? De cualquiera de estos tres, sobre todo el sacroilíaco, pero cualquiera de ellos va a generar inestabilidad pélvica, ¿tá? Y ahora vamos a ver por qué es grave la inestabilidad pélvica. Y recordar que además el plexo venoso, ¿sí? Está en la región anterior al sacro, ¿tá? Y es una fuente importante de sangrado. Si bien está en la región anterior al sacro, el plexo venoso es retroperitoneal, ¿tá? Ojo, porque cuando nosotros hagamos un ecofast de abdomen y pelvis, no vayamos solamente a buscar líquido intraperitoneal, ¿sí? Cuando tenemos indicios de un traumatismo de pelvis. ¿Por qué? Porque al estar el plexo venoso anterior al sacro, pero posterior al peritoneo, o sea, es retroperitoneal, va a sangrar por fuera del peritoneo, ¿sí? Y es un sangrado importante, ¿sí? Bien. En cuanto a la epidemiología, ¿sí? Me vuelvo para arriba. Bien. En cuanto a la epidemiología en general del trauma, pero en particular de este trauma de pelvis, bueno, hay factores de riesgo, ¿sí? Para empezar, no hay estadísticas que digan, bueno, hay tal proporción de trauma de pelvis en el año 2022, ¿sí? Porque, como les decíamos, sí hay estadísticas en cuanto al paciente politraumatizado, pero no se discrimina por sector del trauma, ¿sí? O
Por lo general se discrimina entre TEC o traumatismo encefalocraniano y el resto de los traumatismos, ¿tá? Pero en caso de trauma de pelvis no hay una estadística que me diga hubo dentro de todos los politraumatizados un 10% con trauma de pelvis. Eso no es una estadística que el Ministerio de Salud Pública de Uruguay tenga. Pero sí tenemos factores de riesgo conocidos como la baja masa ósea. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque recuerden que puede haber un traumatismo de pelvis en las caídas de los adultos mayores. La caída en el adulto mayor es una patología particular de la geriatría. Y recuerden la diferencia entre caída y precipitación. La caída es desde la propia altura del cuerpo, ¿sí? De la propia altura del cuerpo del humano, de esa persona en particular, y la precipitación es cuando cae por encima de la altura propia del cuerpo, ¿tá? Hay alguna literatura que dice mayor a 3 metros, pero la realidad es que la TLS dice superior a su altura, ¿sí? En mi caso yo mido 1,75, si yo cayera a una altura mayor, ¿tá? Sería un precipitado, ¿no? Y no sería una caída, ¿tá? Bien. Por eso la baja masa ósea, porque en el paciente, en el adulto mayor, ¿sí? Es muy frecuente la fractura de pelvis, ¿sí? Con todas las comorbilidades que eso lleva a posterior. Bien, la edad avanzada por caídas, el adulto joven en edad de conducir. Recuerden, ¿sí? Que por epidemiología, no por epidemiología, pero digo, es un dato epidemiológico que los hombres, ¿sí? Los hombres por lo general cisgénero, tienen mayor proporción de siniestros de tránsito y sobre todo a nivel de birrodados, ¿sí? De motos. Si bien cuando hablamos de siniestro de tránsito en video rodado, lo que más nos llama, lo que primero nos suena es el TEC, ¿sí? Lleva casco, no lleva casco, TEC. Recordar que por las conductas de riesgo propias que toma el hombre a la edad joven, ¿sí? Entre los 18, 25, 30 años, tienen mayor incidencia de este tipo de lesiones. El tabaquismo, pero el tabaquismo como factor de riesgo de todo lo existente en el mundo, ¿verdad? Cualquier patología del tabaquismo va a ser un factor de riesgo por todo. Después podemos hablar de tabaquismo, pero por todo lo que genera a nivel del sistema, del cuerpo humano, ¿sí? La generación de óxido nítrico, la sobreproducción de especies reactivas del oxígeno, deterioro del sistema vascular, deterioro del tejido óseo, ¿está? Y bueno, otro factor de riesgo son las mujeres histerectomizadas, las mujeres que no tienen útero, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen por lo general, no por lo general, pero pueden quedar con inestabilidad del piso pélvico, ¿sí? Bueno, los mecanismos lesionales, lo principal son la colisión de automóviles o el siniestro. Recordar que es siniestro y no accidente. El accidente no es prevenible y el siniestro sí. Entonces hablamos de siniestros de tránsito. Siniestro en birrodados, por lo general en birrodados y en hombres de la edad entre 18 y 30 años. Peatón golpeado por vehículo motor, las caídas en el adulto mayor y bueno, en menor cantidad las heridas de arma blanca o arma de fuego, que igual son importantes porque ahora vamos a ver en la pelvis se puede alojar mucha cantidad de líquido que tenemos que distinguir si es orina o si es sangre, pero a priori se puede acumular muchísima cantidad de litros, ¿sí? 2, 3 litros con facilidad. Que es volemia, que está, en el caso de que sea un trauma cerrado, está dentro, ¿sí? Del cuerpo, pero no está circulante, ¿sí? No es funcionante. ¿Tá? Por eso decimos que el paciente está en euvolemia, ¿sí? Porque tiene la cantidad de sangre que tendría que tener dentro de su organismo, pero no es una euvolemia circulante, por lo cual va a proceder a un shock hipovolémico si no hacemos nada para revertir ese sangrado. Uy, 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 se fue. Dame un segundo. Epidemiología. Bien. Lesiones asociadas. Las lesiones asociadas por lo general son ocasionadas por impactos a alta energía. ¿Está? Dame un segundito. O sea, estamos hablando sobre todo de... A ver, esto era algo... Bien. Estamos hablando sobre todo cuando estamos con siniestros de tránsito. ¿Sí? ¿Cuáles son esas lesiones que son ocasionadas por impactos a alta energía, con mucha cantidad de energía cinética? ¿Sí? Si ven que me pierdo es porque pienso en alguna otra cosa, bueno, en fin. Pero las hemorragias, que en la mayoría de los casos tienen un origen venoso, ¿sí? En el plexo venoso que es anterosacro retroperitoneal, ¿tá? Y se presentan en cualquier tipo de fractura a nivel de toda la anatomía que ya vimos de la pelvis. Hay afectación de órganos intraabdominales, ¿tá?
Es muy difícil. Suele suceder en las caídas, pero si el mecanismo lesional es por em, un siniestro, con una cinética, con una energía cinética fuerte, si nosotros tenemos una fractura de hueso pélvico, cualquier parte sea, la energía cinética que debe recibir ese golpe, ese siniestro, es muy grande. ¿Sí? O sea que seguramente si tenemos una afectación a nivel de anatomía ósea de la pelvis, va a haber afectación de órganos intraabdominales porque por continuidad están muy cerca. ¿Sí? Es muy difícil que una persona se golpee solamente la pelvis, genere una lesión a nivel de pelvis con la cantidad de energía que eso necesita sin haber afectación, ¿sí?, de órganos intraabdominales. Entonces, hay afectación de órganos por lo general, sobre todo hepáticos, sobre todo vasos a nivel esplénico y a nivel intestinal o de asa o de víscera hueca. Afectación vesical y ureteral, desgarro de uretra, membranosa, ¿sí? Desgarro de vejiga. Por eso lo que les decía hoy, cuando nosotros vamos a hacer, que ahora vamos a ver en los adjuntos del ABCD, un ECOFAST, nosotros decimos que va a haber líquido a nivel de pelvis, pero tenemos que descartar posterior al ECOFAST si es sangre o si es orina, porque no sabemos, ¿sí? El ECOFAST no nos dice qué tipo de líquido es, ¿sí? Afectación neurológica a nivel de L5 y S1 y de nervio femoral y obturador y ruptura de aorta torácica. ¿Está? Ojo con la rotura de aorta torácica. Bien. Los tipos de fracturas que podemos presentar son interrupciones en el anillo pélvico, que ahora vamos a ver, fracturas sacras, acetabulares o lesiones por abulsión. Perdón. Entonces, los tipos de fracturas son la primera, o la que no la primera, pero la que vamos a hablar en primer momento es la interrupción del anillo pélvico. ¿Tá? En A vemos las lesiones por compresión lateral, ¿sí? El impacto es lateral, por ejemplo, un acompañante en un automóvil, en un siniestro, y se impacta desde el lado lateral, ¿sí? Tenemos estas fracturas, como vemos ahí a nivel de la imagen 1, acá, ¿sí? Tenemos fracturas que son de rama uni o bilateral del lado del impacto. En el caso de las dos, son fracturas de media luna del lado del impacto, ¿sí? Esto genera inestabilidad pélvica, porque imagínense que esta porción ósea queda, es inestable porque no está sujeta al resto, ¿sí?, del cuerpo óseo. Y las tres, ¿qué es la fractura tipo A1 y tipo A2? Estamos hablando, ¿verdad?, de la clasificación de Young. Me corro un segundo, me pongo acá. Estamos hablando de la clasificación de Young y Burgess, ¿sí? Entonces, en la A1 dijimos que era una fractura de rama unilateral o puede ser bilateral. En la segunda ya es una fractura en media luna. Y la tercera es la unión de las dos, donde ya tenemos una lesión que, ven acá, a nivel de sínfisis y pubis, o sea, tenemos una pelvis inestable seguro, ¿está? Acá hay que hacer, acá no vamos a hacer maniobra de libro abierto, lo vamos a ver ahora porque podemos generar más lesión. Denme un segundo, ahí está. Entonces, como decíamos recién, la A3 es la unión de la 1 a la 2, más la lesión en hemipelvis contraria, ¿está? Lesión en libro abierto en el lado opuesto al impacto. En el caso de las B, la categoría B, esa es mi gata que tiene hambre, se ve. Tenemos lesiones por compresión anteroposterior. Anteroposterior, el impacto es frontal, ¿sí? O el impacto es desde el dorso, pero va a generar una lesión anteroposterior. ¿Qué quiere decir? En el caso de B1 tenemos ensanchamiento de sínfisis del pubis mayor a 2 centímetros, o sea, la lesión lo que produce es una apertura de la sínfisis pubiana, ¿sí? La B2 es una interrupción de la porción anterior sacroilíaca, sacrotuberosa y ligamento sacroespinoso, y claramente la B3, que es una interrupción completa de la articulación sacroilíaca, ¿sí? Porque hablamos de articulación completa, pues tenemos separación, ¿sí?, a nivel sacra, a nivel pubiana. Esta, en este caso, que es la pelvis izquierda, perdón, está completamente inestable y desconfigurada del resto del cuerpo óseo. Y en el caso de la clasificación de Young y Burgess, la clasificación C, hablamos de lesión por cizalladura vertical, que si ven esta posición, lo que sucede es que es un impacto, por ejemplo, una persona que es precipitada y cae en posición de bipedestación, entonces va a tener una lesión que es inferosuperior, ¿sí? Va a tener va a ascender el lado del impacto, es el cuerpo óseo de ese lado, ¿sí? Se va a totalmente desconfigurar del resto del cuerpo óseo.
Bien. La fractura en libro abierto, que lo que hablábamos recién, que la fractura en libro abierto la tenemos en el caso de esta clasificación, son las fracturas en B, ¿está? Son, mejor. Interrupciones del anillo pélvico que abarcan una lesión anterior y una lesión posterior, ¿está? Hay un ensanchamiento mayor a 2,5 centímetros de la región anterior del anillo pélvico, aquí. Y hay afectación de la pelvis posterior también, vemos aquí, perdón, aquí y aquí también. ¿Sí? Entonces queda en libro abierto, ¿ok? Asociada a mayor riesgo de hemorragia retroperitoneal por el plexo venoso que es anterosacro, pero es retroperitoneal. Hay inestabilidad hemodinámica muy probablemente porque el plexo venoso pierde importantes cantidades de sangre. ¿Sí? Venosas, no importa que no es arterial, pero va a perder volemia. ¿Sí? No tenemos volemia funcional. O perdemos volemia funcional. Un segundo, ahí está. Me pasé. No. Bien. Manejo hospitalario. Entonces, como ya vimos en el paciente politraumatizado, el ATLS lo que recomienda es una primera revisión y una revisión secundaria. Revisión primaria, revisión secundaria. Revisión primaria. A, B, C y D. A, ver que la vía aérea esté permeable y collarín, ¿sí? Ver que las cervicales estén alineadas y no haya lesión cervical. Eso es la A. La B, que respire. La C, toda la parte circulatoria. En la D, la parte neurológica, y en la E, la exposición y los adjuntos, que si no los pudimos hacer en donde están pautados que se hagan, los hacemos al final. Y después recién, si todo está ok, o pudimos solucionar todos los problemas, pasamos a una revisión secundaria. ¿Sí? Recuerden que en el ABC de ello, diagnóstico y trato. Yo no voy a decir, bueno, sí, tiene una obstrucción de la vía aérea por un edema de glotis, paso a la B. No, tengo que solucionar ese edema de glotis antes de seguir a la B. O sea, diagnostico en A, soluciono, ¿sí? Trato A, diagnostico en B, trato en B. ¿Se entiende? No paso a la siguiente letra, sino soluciono el problema anterior. Bien, entonces, hay que guiarse por el ABCDE, ¿tá? Como en cualquier paciente politraumatizado grave. El objetivo principal es reconocer posibles lesiones según el mecanismo lesional. ¿Esto por qué? Porque es un siniestro con alta energía cinética. ¿Cómo podemos saber si falta energía cinética? Bueno, podemos ver que haya lesión, que haya ojo de buey en el parabrisas, que haya algún ser humano dentro del vehículo que haya fallecido en el acto, o mascotas que hayan fallecido en el acto, ¿sí? Que el paciente que haya salido expedido del vehículo. Todo eso habla de alta cantidad de energía, ¿sí? Hay que sospechar la lesión pélvica en un paciente que está hemodinámicamente inestable. Hay que estabilizarla con el objetivo de reducir el volumen de la pelvis. Si yo estabilizo la pelvis como está acá, ay, Dios mío, que marca acá. Bien. Está estabilizando la pelvis. Se pone una sábana por debajo, se lo empaca, ¿sí? En este caso, mejor de los casos, en el hospital de clínicas van a agarrar una sábana, van a hacer un nudo y lo que van a hacer es cerrar, aplicar presión. ¿Por qué? Porque quiero disminuir la cantidad de espacio para que el volumen que se pueda, el volumen de sangre, de orina, de lo que sea que se pueda depositar en la pelvis sea menor. ¿Sí? Entonces detengo parcialmente el sangrado de ese plexo venoso o el desgarro de vejiga o de uretra. Bien. Está haciendo lo que quiere hoy. Estabilizar fragmentos de la fractura y así reducir el riesgo de hemorragia, lo que decíamos recién. Hay que unir los miembros inferiores con dichas extremidades en rotación interna, eso también reduce el volumen. Siempre tenemos que alinear los miembros inferiores, ¿sí? Y que no quede un miembro inferior, ¿no? No, alineados y que estén a la misma altura, ¿ok? Eso va a producir mucho dolor. Estos pacientes ya van a estar con mucho dolor y seguramente ya se les haya aplicado sedación, ¿sí? Lo primero, ¿tá? No, perdón, sedación no, analgesia, ¿sí? Lo primero. No lleguemos a la E, ¿sí? Para aplicar analgesia, no es necesario, ¿ok? Bien. En cuanto a la clínica, la hemorragia pélvica mayor puede ocurrir rápidamente y hay que hacer un diagnóstico precoz para iniciar el tratamiento porque se te muere por un shock hipovolémico, ¿sí? El paciente no espera para morirse por un shock hipovolémico, menos si es por una fractura de pelvis.
¿sí? Cuando tenemos un paciente con una hipotensión inexplicada, puede ser única indicación inicial de una interrupción del anillo pélvico. Si tenemos un paciente politraumatizado, decimos todo, pero sigue con una hipotensión, ¿sí? Con un pulso fino, que se me tienda el sueño, que se me está chocando, está perdiendo sangre, hay que cerrar la canilla. ¿Dónde está la canilla? Seguramente está en la pelvis. ¿Puede estar en otro lado? Puede estar en otro lado. Pero seguramente está en la pelvis. Entonces, hay algo, denme un segundo. Acá no lo hablamos, ¿sí? No lo habla, pero en el caso de la C, perdón, en el caso de la D, ¿tá? Tenemos que descartar ciertas lesiones que me van a matar al paciente en segundos. ¿Está? B, C junto, pero sobre todo en la B. La A, vía aérea permeable, columna cervical, estabilizo, listo. B, ¿respira o no respira? ¿Por qué? ¿Qué me puede matar al paciente rápido? Un taponamiento cardíaco, un vuelo costal, un hemotoras a tensión y un neumotoras a tensión. ¿Sí? Y una traumatopnea. Esas cinco me lo van a matar en segundos. Tengo que descartarlas con urgencia. Después que yo descarte eso, sigo. ¿Está? Hay que descartar. La gran mayoría, por no decir todos, por no decir todas las patologías que yo acabo de nombrar, son de descarto de diagnóstico clínico. No necesito pues, esperar un rayo, no necesito esperar una placa. ¿Está? Diagnóstico clínico, bolet costal, ¿sí? Respiración paradojal, fractura de 2 o más costillas contiguas en 2 o más lugares. ¿Sí? O sea, y así podría seguir, pero diagnóstico clínico. Si ustedes hacen una placa, le piden una placa para diagnosticar un neumotoras a tensión, el cirujano les va a pasar factura de eso, ¿sí? Algún que otro grito. ¿Está? Y en este caso con un poco de sentido, ¿sí? Pues están perdiendo tiempo. La inspección general hay que buscar hemorragias externas, ya estamos en examen físico, ¿verdad? Equimosis en flancos, en perineo y en escroto, ¿está? ¿Sí? Sobre todo me está hablando de un desgarro de uretra, ahí también. Sangre en meato urinario, ojo. Sangre en meato urinario no es lo mismo que hematuria. Hematuria, sangre que viene con la orina. ¿Sí? Yo veo una orina de un color, no llega a ser rojo, pero por los diferentes componentes, pero un color amarronado, oscuro, sangre. Ahora, sangrado del meato urinario es que yo veo que gotea sangre de la uretra. Desgarro uretral venosa, muy probablemente. Sangrado vaginal, hay que observar los miembros inferiores y las crestas ilíacas para ver si hay discrepancia de longitud de los miembros, una simetría de la longitud de los miembros, y no olvidar la inspección posterior, ¿sí? La región glútea y el panículo adiposo. Un hematoma en región glútea, sangre. ¿Sí? Región glútea y cuádriceps por fractura de fémur, mucha sangre. 1 litro con facilidad se puede albergar ahí. Palpación de los puntos de referencia óseos. Si el paciente ya tendría que estar en este caso con la analgesia, ¿verdad? En el caso que no lo esté, ponga la analgesia, 3 cc de morfina, va como trompada, pero esto puede y va a producir dolor. Ojo, con cuidado, ¿no? Hay que hacer la palpación de los puntos de referencia, crestas ilíacas, sínfisis púbica, sacro, articulaciones sacroilíacas y trocánteres mayores. A ver, tacto rectal para ver la palpación de la próstata, si está ascendida o no, y que me hable de un desgarro, de... No. Ah, tacto vaginal sí. Tacto rectal para ver si la próstata está ascendida, te vas a dar cuenta antes de un desgarro uretra. ¿Está? Adjuntos. Es semiología que se sigue explicando, la seguimos explicando. ¿Es viable? Sí. ¿Se usa? No. Me perturba que diga Álvaro Nicola acá. A ver si vamos a solucionar esto porque me perturba. No puedo. Ah, ahora sí. Bueno. Adjuntos. ECOFAST. Se realiza en la evaluación secundaria. Bueno, no. No estoy de acuerdo con lo que dice acá. En la C del ABCD, revisión primaria, en la C, si no me retrasa continuar con el ABCD, puedo hacer el ECOFAST. Es más, hago el ECOFAST. Pericardio y abdominio pélvico. ¿Sí? No está definido su papel en el trauma pélvico, pero ¿por qué? Porque tiene baja sensibilidad para sangrados retroperitoneales.
Yo hago un ecofast, no me queda como inconcluso, pero tengo un paciente con una hipotensión que no sé de dónde viene, hojaldre, es retroperitoneal. No distingue entre sangre y orina, lo que hablábamos hoy. Vamos a hacer un lavado aspirado peritoneal para ver si tiene sangre u orina. Me da igual. En este caso me da igual si es sangre u orina. ¿Sí? Entonces, no lo hago porque de todas maneras voy a tener que sacar eso de ahí. Ventajas: tiene alta especificidad y está disponible a pie de cama, no sustituye otros estudios de imagen. Yo, porque hago un ecofast positivo, no es que voy a sustituir un ATAC, pero el ATAC voy a esperar para la revisión secundaria. No voy a meter un paciente, ¿sí?, que ver, discutir o no, si lleva contraste o no, si esto, si lo otro, si le paso el contraste, si lo meto en el tomógrafo, que son 3 minutos, pero prepararlos media hora. En el ABCDE seguro que no. El objetivo es detectar presencia de líquido intraperitoneal, colección hipoecoica o anecoica. Esto se ve, estos son términos del ecográficos, perdón. La única solución de esto va a ser la cirugía inmediata, en el caso que la requiera. Hay veces que, pero en un sangrado pélvico activo, es una canilla abierta y es una canilla, no un goteo, es una canilla. ¿Sí? La radiografía simple de abdomen y pelvis en pacientes estables, bueno, no se hace de rutina, lo puedes hacer ahí a pie de cama, ¿sí? No te retrasa, no es muy buena calidad los que son a pie de cama, la realidad, pero nada. No va a sustituir el ATAC, ¿sí? Pero en una BCD, si te quedan dudas, la podés pedir. La ATLS destaca su utilidad para la evaluación de las fracturas pélvicas importantes, las fracturas desplazadas, las lesiones en libro abierto, que acá miren esto, miren esto, ¿tá? Miren esto, miren esto, ¿sí? Miren esto, miren esto. Y lesiones pélvicas posteriores. ¿Cuándo hacemos TAC? El TAC, siempre, gol estándar, ¿verdad? Para lesiones pélvicas. Tiene una alta sensibilidad. Hay delimitación detallada de las fracturas y determina extensión de la hemorragia. Está indicada en todo paciente con sospecha de fractura pélvica hemodinámicamente estable. Hemodinámicamente estable. Un paciente chocado no lo meto a hacer una tomografía, por favor. Y acá lo que decíamos hoy, el lavado aspirado peritoneal diagnóstico, se utiliza en pacientes con ecofast negativo e inestabilidad hemodinámica persistente. ¿Tá? El objetivo es determinar rápidamente si la fuente de sangrado es peritoneal o retro, y el aspirado superior mayor o igual a 10 milímetros de sangre te hace diagnóstico de una hemorragia intraperitoneal. Es útil en pacientes con ecofast positivo para distinguir entre sangre y orina. ¿Se hace? No. La realidad es que no. ¿Está en la literatura? Sí. ¿Se hace? No. Bien. Bueno, y la cistoureterografía retrógrada. Queremos ver si está esa pelvis, esa uretra membranosa desgarrada o no. Bueno. Indicada previa colocación de catéter de Foley, sondaje vesical en sangre meatureteral. Si yo introduzco un catéter de Foley, yo sondo el paciente, tiene un desgarro, vaya a saber dónde termina esa sonda, ¿no? En la vejiga seguro que no. Equimosis sencilla de montar para descartar desgarro de uretra membranosa, ¿sí? Y hematuria macroscópica, ¿sí? Recuerden, la hematuria, la microscópica, nada. La macroscópica no es lo mismo que sangrado ureteral. Sangrado ureteral es goteo, ¿sí? Por el meato, gotea sangre pura. Y la hematuria es que viene sangre con la orina. ¿Cuándo vamos a hacer la colocación de la sonda vesical? Por inestabilidad hemodinámica y por hematoma escrotal o perianal, indicador de lesión de uretra membranosa. Ahí hacemos la cistostomía o talla vesical, ¿sí? Porque está contraindicado. ¿Tá? ¿Cuándo está contraindicada entonces la colocación de la sonda? Yo dije mal recién. ¿Cuándo está contraindicada? Con la inestabilidad pélvica no vas a poner una sonda porque no sabes a dónde va a ir. Si hay un hematoma escrotal, ¿tá? O perianal, tampoco. Vas a hacerlo por talla vesical. Sí, esto es lo mismo cuando tenemos el hematoma en ojos de mapache, que habla de fractura de hueso de base de cráneo. No me haces una sonda nasogástrica, porque esa sonda nasogástrica va a terminar en cualquier lado, menos en donde tiene que ir. Se desvía su curso. ¿Cuáles son los signos y síntomas de lesión uretral? Bueno, sangre meaturetral, hematuria macroscópica, esto ya lo hablamos, ¿no? Prosta ausente o ascendida, no haces el tacto.
¿Se puede? Se puede. ¿Los cirujanos más viejos con semiologías lo van a hacer? Capaz que sí. No se hace. Equimosis o hematoma en pene, escrotoperine y incapacidad para orinar. Sí, que está haciendo una retención de orina. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Va a estar guiado por los resultados del ECOFAST. Los pacientes hemodinámicamente inestables con un ECOFAST positivo, hay que hacer una paleotomía de urgencia y estabilización de la pelvis. O sea, lo que decíamos hoy, lavado aspirado, no, lavado aspirado, nada. La parotomía de urgencia diagnóstica, además, y estabilización de la pelvis, que es un lavado, ¿no? Pacientes hemodinámicamente inestables con ECOFAST negativo, ¿está? Y si se sospecha la TAC para todos los pacientes con sospecha de fractura pélvica. ¿Cuándo tenemos indicación de la parotomía en traumatismo de pelvis? En un sangrado en recto o tracto genitourinario post-traumatismo penetrante, o un ATC con contraste con evidencia de ruptura gastrointestinal y o vejiga. El tratamiento definitivo en el caso de confirmarse fractura pélvica es consultar con trauma. Escapa de nosotros, escapa del cirujano general. El cirujano general va a ser la estabilidad inicial de este paciente. ¿Sí? Bueno, eso como trauma de pelvis. ¿Qué pasa? Recuerden, analgesia. ¿Qué pasa en el trauma de los miembros? Bueno, el Colegio Americano de Cirugía define el trauma complejo de miembro como un trauma de miembros que involucra partes blandas, óseas, elementos vasculares y nerviosos. Estamos hablando de un trauma complejo, un trauma grave de miembro. No es que me caí jugando al fútbol. No. Trauma grave. Las lesiones de miembros no deben distraerse, no deben distraer de las prioridades del ABCD, del manejo primario, porque si viene una fractura de fémur, hojaldre, pero un taponamiento cardíaco, un bolet costal, un neumotórax hipertensivo, te va a matar antes que la fractura esa. A la inversa, si son parte del politrauma, tener cuidado con solo prestar atención a las lesiones que amenazan la vida, porque las lesiones de los miembros rara vez ponen en riesgo la vida de forma inmediata, excepto en las hemorragias. Bueno, y esto es una pelea, ¿no? Porque preferir evitar la amputación, hay gente que, ahora vamos a ver, pero en Estados Unidos hasta el 30% de los miembros que podrían llegar a ser amputados se salvan, ¿sí? Pero porque tienen mayores capacidades para hacerlo. Factores que inciden en el aumento de las lesiones graves de miembros, el incremento de números de vehículos a motor y la utilización de estos vehículos, la proliferación de las industrias y el aumento, ¿por qué? Por los siniestros laborales, ¿verdad? Y el aumento de la velocidad urbana, siniestros de tránsito. A tener en cuenta que la isquemia distal en un miembro traumatizado casi nunca es por vasoespasmo, casi nunca, no es que tuvo una hemorragia subarachnoidea, vasoespasmo, no. La isquemia distal en un miembro casi nunca va a ser por vasoespasmo. Hay que evaluar todos los pulsos en los miembros, afectados o no, para ver si hay pulso ausente, que refiere a lesión vascular superior al pulso ausente, ¿verdad? Yo tengo un pulso radial ausente, va a ser superior. Si yo tengo, ¿entienden? Bien. Luxaciones de articulaciones mayores requieren reducción urgente y la lesión nerviosa es difícil de objetivar en un miembro traumatizado porque produce mucho dolor. Va a estar con dolor en ese momento. Fracturas de miembros. Bueno, manejo de las fracturas. A ver. Tenemos la clasificación americana de Gustilo, ¿sí? Que ya estamos hablando de fracturas graves, ¿eh? Y por lo general expuestas. Pero las fracturas expuestas es aquella fractura con laceración de piel o protusión del hueso a través de la piel. ¿Ok? Una fractura es considerada expuesta si el hueso o el hematoma fracturario comunica con el medio ambiente. No tiene por qué estar el hueso para afuera. Si hay una fractura con una lesión, yo puedo ver, ya es una fractura expuesta. Y la clasificación de Gustilo está hablando de, es el grado 1, 2, 2A, 2B, y, perdón, 1, 2, 3A, 3B y 3C. ¿Sí? En la 1 es menor a 1 centímetro, que no está contaminada, con una afectación mínima de partes blandas, el daño óseo es simple, la comunicación es mínima. Clasificación de fracturas expuestas.
La 2 es una lesión hasta de 10 centímetros con una contaminación moderada, con afectación del músculo y, contaminación y comunicación moderada. Y ya después tenemos las 3A, que es mayor a 10 centímetros. Todas las 3 son mayores a 10 centímetros. Todas las 3 tienen una contaminación alta y varía la afectación de las partes blandas, ¿sí? En la 3A hay aplastamiento severo, en la 3B grave pérdida de la cobertura y en la 3C ya hay lesión vascular. Se puede cubrir la comunicación en la 3A, no se puede casi en la 3B y la cobertura es pobre en la 3C. Cobertura estamos hablando de piel y partes blandas, músculo que rodea a el sistema óseo, en este caso. Entonces acá tenemos un Agustilo 3B, ¿sí? Acá tenemos un Agustilo 3C. Es lo que le digo, tasa de amputación de hasta el 30% en América. ¿Sí? Colegio americano. Porque esto acá se amputa. O sea, no me dan el pulso, pero acá, ahora sí. Esto, si bien vos podés alinear, tenés que hacer una revascularización. Todas las afectaciones nerviosas que te... O sea, esto va a ir a amputar. Puede que se salve en nuestro medio. Tendrás que tener cirujano vascular, trauma, neuro, o sea, difícil. Manejo prehospitalario. Hay que controlar los sangrados externos por compresión y elevación. De haber deformidad severa o isquemia del miembro, hacer la reducción y siempre chequear la perfusión distal. Distal. Empezamos de lo más distal. Empezamos a chequear. ¿Sí? Pulso pedio y vamos subiendo. ¿Tá? Tibial posterior, tibial anterior, pero vamos de lo más distal. Proceder con el entablillado ferulado del miembro. Esto siempre es mandatorio. No te puede llegar a la puerta de emergencia un paciente gritando dolor y tiene el pie así. Cubrir heridas con apósitos estériles y un rápido traslado, ¿sí? En el hospitalario hay que hacer un debridamiento de la herida en las primeras 12 horas, hay que extirpar, o extirpación similar a la resección oncológica, o sea, con bordes nítidos, no contaminados, que eso pueda sanar, que pueda curar, cubrir, y hay que hacer un second look o exploración a las 48-72 horas. Indicación de fijadores externos. Esto es de trauma, pero lo nombramos, ¿sí? Fijación temporal de fracturas expuestas para mantener estabilidad y facilitar el cambio de vendajes. En estabilizaciones rápidas en pacientes politraumatizados para colocación de miembros en la posición que sea deseada. También permite una fijación rápida. Cuando estas medidas no sean factibles, la vigilancia del miembro y del estado de la herida, la elevación del miembro y además la deambulación temprana. Ayuda para controlar el dolor, reduce las hemorragias y disminuye la incidencia de la embolia grasa, que la embolia grasa creo que ahora vemos qué es, si no hablamos. No vemos la embolia grasa. No vemos la embolia grasa. Bueno, entonces lo nombro rápidamente. La embolia grasa es una patología muy compleja que es posterior, ¿sí?, a una fractura donde hay un desplazamiento del eje óseo. Entonces lo que sucede es que el desplazamiento del eje óseo conjuntamente desplaza el eje vascular. Al desplazar el eje vascular, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder? Que tejido adiposo entre al sistema vascular. La embolia grasa es una patología que se va a expresar a las 48-72 horas posteriores, por eso hay que estar atento, ¿sí? ¿Cómo se va a expresar? Como un TEP, seguramente, con una disnea brusca, ¿tá? ¿Por qué? Porque en el primer lugar donde va ese émbolo graso, ese adiposito, esa cantidad de tejido adiposo, lo primero que va a tapar es a nivel pulmonar. Va a haber afectación también, puede haber afectación también a nivel de riñones, a nivel riñonal y a nivel cefálico. Pero sobre todo, si nosotros tenemos un paciente que tuvo una fractura expuesta de gravedad, un Agustilo 2, 3A, a las 72 horas me instala una disnea brusca, ojo con la embolia grasa, tiene una alta morbimortalidad. Rapidito para ver una historia clínica, ¿sí? Bueno. Sexo masculino de 24 años que hace 3 horas, mientras andaba en moto, circulaba en moto, cae al piso tras ser embestido por un auto. Golpea el pavimento su pierna y región toracoabdominal izquierda. No TEC y lleva casco. Antecedentes personales sin particularidades. El estado general de este paciente es lúcido, está sudoroso, sediento y tiene fases dolorosas. Está sudoroso y sediento. Tiene las pieles y mucosas pálidas, ventila menos en el hemitórax izquierdo, hay dolor en arcos costales en octavo y noveno a izquierda.
con una frecuencia de 120 y una PA de 90-70, no está hipotenso, pero ahí. ¿Está? La sistólica está ahí, la diastólica está un poquito mejor, pero la sistólica está ahí. Dolor difuso de la palpación en mi tórax izquierdo, dolor a la decompresión, perdón, en hipocondrio izquierdo, dolor a la decompresión, predominantemente izquierda, Douglas doloroso al tacto rectal y en el caso de los miembros inferiores, tengo que subir esto acá. Tiene un dolor intenso y exquisito en tercio inferior de la pierna izquierda, impotencia por dolor, sin alteraciones vasculares y erosiones en muslo. Los psiconeuromusculares sin particularidades. Oh, ¿qué pasó ahí? Plantea diagnóstico primario politraumatizado grave. Me dice politraumatizado grave. Tiene probablemente un hemoneumotórax porque tiene el MAF disminuido y tiene el síndrome fracturario. Hemoperitoneo por los signos de irritación peritoneal, tiene dolor a la compresión y decompresión del hipocondrio izquierdo, y Douglas doloroso, y tiene un trauma de miembros inferiores por el dolor, por la impotencia funcional y las erosiones, y seguramente no esté en un shock. Ojo, está sudoroso y tiene palidez, taquicardia, hipotensión, y no me habla de los pulsos. Yo, este shock lo dudo un poco. No me dice que tenga pulso filiforme ni radial, pero es verdad que tampoco me dice que esté tendiente al sueño, está lúcido. Este shock, igual está bien abrir los ganchos. ¿Cuál es el manejo de este paciente? Politraumatizado grave, A, B, C, D, E. Nos centraremos en la evaluación del ítem C, circulación, o sea, vía aérea permeable, columna cervical alineada. B, respira, no tiene ninguna de las 5 patologías que me lo van a matar: traumatopnea, bolet costal, taponamiento cardíaco, neumotórax hipertensivo, hemotórax hipertensivo. Nos centramos en la C, indicación de radiología simple de abdomen y pelvis y ecofaz, de ser posible en la evaluación primaria, los adjuntos. Si no me retrasan, el seguir. A pesar de no sospechar fractura de pelvis, en la evaluación secundaria va a haber una body tac, ¿no? Independientemente de esto. Indicación de inmovilización completa. Hay que controlar los pulsos vitales, sobre todo a nivel del miembro afectado. Alineación y movilización con entablillado férula, y en la revisión secundaria será necesaria la realización de una radiografía del miembro involucrado para descartar una fractura cerrada. En este caso no es una fractura expuesta, ¿verdad? Y bien, acá tenemos la videografía, sobre todo les recomiendo que manejen el ATLS. Sí, bueno. Espero que les haya servido y nos veremos en próximas instancias para seguir hablando y comentando sobre temas importantes para la medicina. Un saludo.